Qué curioso que digas eso. Estaba viendo unas fotografías y se ven muy similares. Sospechoso, ¿no les parece? En cuanto al análisis de los episodios 5 y 6 de Daredevil Born Again, primero empezamos con que al Yusuf Khan mencionar que su hija Kamala se fue a California para visitar a unos amigos, los fans más conocedores recordarán que She-Hulk vive en Los Ángeles, California, Shang-Chi en San Francisco, California, y mismo caso con Ant-Man. Y sí, sé que muchos podrán decir que ninguno de estos rucos se relaciona directamente con Miss Marvel, pero no olvidemos que Ant-Man tiene una hija candente llamada Cassie Lang, y como en la escena postcréditos de The Marvel vimos precisamente a Kamala visitando a Kate Bishop para hablarle sobre la iniciativa Young Avengers, todo indica que su siguiente recluta será Cassie y por ello viajó a California, equipo el cual gracias a este arte conceptual filtrado de Avengers Doomsday sabemos que también estará conformado por Billy y Tommy Maximoff, pero seguramente en un futuro añadirán a nuevos cerdos como América Chávez, Patriot Ironheart y Scar. Ya estamos todos de pie, formando un círculo. Como inútiles. Si sacamos nuestros conocimientos geográficos, sabemos que California está ubicado en la costa oeste de Estados Unidos, por lo que si nos vamos a los cómics hay un equipo de héroes muy famoso llamado los Vengadores Costa Oeste, animales los cuales fueron creados al Vision llegar a la conclusión de que el mundo era demasiado grande para solamente tener un equipo de Avengers, así que asignó a Hawkeye como líder de este nuevo equipo conformado por Kate Bishop, Ant-Man, la Avispa, War Machine y Wonder Man entre otros, cuyo enemigo principal es Ultron, quien ya está confirmado para regresar en la serie de Vision, por lo que en caso de que Marvel decida hacer ya sea una película o una serie de los West Coast Avengers, una vez que este equipo se disuelva debido a que los jóvenes tienen ideales diferentes a los adultos, es ahí donde decidirán formar a su propio equipo llamado Champions, quienes repito que se llamarán así en vez de Young Avengers ya que de jóvenes no tienen mucho. ¿Somos tan viejos? Sí. Luego otro detalle interesante es el cameo de Jack Duquesne en la fiesta de recaudación de fondos, asno el cual es un millonetas que apareció por primera y única vez en la serie de Hawkeye, quien acostumbra a gastar sus millones en subastas del mercado negro como en la que vendían la espada de Ronin que fue recuperada de los escombros de la base Avenger cuando fue destruida por el Tunas. Luego más tarde se dio sus besos con Eleanor Bishop hasta que descubrió que usaba su compañía para lavar dinero de la Tracksuit Mafia. De hecho la desgraciada asesinó a su papá Armand Duquesne y lo trató de inculpar por ello, pero digo que esto es interesante ya que como el alcalde Fix declaró de forma pública la guerra contra los vigilantes, no olvidemos que Jack también es un vigilante conocido como el espadachín, lo cual explica por qué se comportó de forma amenazante con el calvo, bigotón el cual en los cómics entrenó a Clint Barton cuando era un niño, y le da igual trabajar con héroes como los Avengers o con villanos como el Mandarín con tal de que él siempre se vea beneficiado. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Luego otro detalle interesante que no lo puedo mostrar muy gráficamente porque si no YouTube se enoja, es el asesinato de estas dos minitas a manos de Muse, ya que en los cómics también le pidieron tanto una selfie como un autógrafo mientras pintaba un mural de su ídolo Punisher, solo que a diferencia del UCM donde terminaron asesinadas y con los ojos extirpados a manos de este asesino serial, en los cómics aceptó tomarse la selfie con ellas, por lo que si de por sí en los cómics es un auténtico psicópata, en el UCM lo bufearon como al triple. Pero hablando de escenas sádicas, cuando Kingpin visita a Adam para romperle todita su mami, vemos a un costado de él la icónica pintura vista al final de la temporada 3 de Daredevil de Netflix, la cual es toda la sangre que salpicó la pared cuando Matt se estaba agarrando a piñas al calvo, por lo que es un gran detalle que Kingpin lo considere una obra maestra y haya decidido enmarcarlo. ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! Pero si creen que ya terminamos con Daredevil, primero tenemos que Marvel ya lanzó el tráiler de mitad de temporada, en el cual lo que más destaca es el escape de Bullseye de prisión, solo que como en una cárcel es muy difícil encontrar objetos que este puerco pueda usar como armas, hubo la brillante idea de arrancarse algunos dientes para usarlos como proyectiles, escena la cual conecta directo con esta filtración del rodaje de la segunda temporada, en la cual vemos que nuestro demonio de Hell's Kitchen estrenará un nuevo traje color negro, el cual por fin tiene las icónicas siglas de Daredevil en el pecho, traje el cual es una referencia a los cómics de Shadowland, en los cuales tras nuestro prota convertirse en líder del clan ninja a la mano, construyó una fortaleza llamada Shadowland para convertirse en su nueva base de operaciones, pero digo que el escape de Bullseye conecta directo con esta filtración, ya que en este cómic Daredevil totalmente fuera de sus casillas asesina al pibe, que en el caso del UCM seguramente manejarán que decidió seguir los consejos de Punisher de convertirse en la peor versión de sí mismo, por lo que en caso de que Marvel adapte este cómic en la segunda temporada, prepárense para ver a Kingpin conjurando
usando un pergamino mágico para invocar a Ghost Rider, provocando que accidentalmente Matt sea poseído por un demonio antiguo adorado por la mano, y justamente por esa razón desentierra el cadáver de Bullseye para intentar revivirlo como hicieron con Elektra. La cuestión es que al otros héroes enterarse de ello como Spider-Man, Luke Cage y Iron Fist supieron que algo andaba mal con Matt y lo enfrentaron, quienes con ayuda de la propia Elektra lograron exorcizarlo. ¡Aléjate de mí, Satanás! Pero ojo, si tienen ojo de halcón se podrán dar cuenta que este, más que parecer un traje nuevo, todo indica que más bien es el rojo que ha usado todo este tiempo pero pintado con aerosol, y el motivo podría ser que ya aceptó su oscuridad interna y ya no tiene un código de no matar. O sea que en resumen es el mismo pero negro. Es el mismo, pero en negro. Y por último de Daredevil tenemos dos noticias relacionadas con Kingpin. La primera es que la actriz Lily Taylor se ha unido al elenco de esta serie para la segunda temporada, minita la cual tiene 56 años y ha aparecido en proyectos como El Conjuro, La Maldición y Rescate, quien interpretará un personaje totalmente original del UCM, o sea que no existe en los cómics, y será rival política de Wilson Fisk, por lo que seguramente esta ruca no solo estará a favor de los vigilantes, sino que el mundo tenga héroes para protegerlos de amenazas con los que los humanos no puedan competir. Así que estará interesante si desde ya empiezan con la trama del acta de registro superhumano, en la cual todo superhumano cuyos poderes provengan de su ADN, de tecnología o de cualquier otro medio como la magia, tendrán que reportar tanto su identidad como sus habilidades ante el gobierno, ley la cual irá un paso más allá de los acuerdos de Sokovia, ya que será clave para cuando los mutantes sean introducidos en la próxima saga y comience todo el tema de la discriminación y odio hacia esta especie. Mira eso. ¿Quién querría vivir en ese cuchitril? Ese cuchitril es mi hogar. Y la segunda noticia relacionada con este calvo es un detalle mencionado en el episodio 4, específicamente su intención de construir todo un parque en el muelle Red Hulk, ya que si contemplamos los comentarios de esta doña Millonetas diciéndole que la construcción de este parque solo es con la intención de hacerse más rico, podría significar que en un futuro uno de los edificios de esta maqueta se convertirá en la Torre Fisk, la cual en los cómics es la base de operaciones de Kingpin desde donde lleva a cabo tanto sus negocios como su imperio criminal. Y dato curioso, en el videojuego Marvel's Spider-Man pasó a ser la Torre Baxter propiedad de los Cuatro Fantásticos, por lo que quién sabe, tal vez cuando Galactus devore el planeta de estos panas y se vean forzados a viajar a otra dimensión en búsqueda de un nuevo hogar, la Torre Fix también podría pasar a ser propiedad de la familia fantástica. ¿Qué están haciendo en mi pantano? Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si crees que Daredevil debería romper su código de no matar o mantenerse fiel a sus creencias. Y recuerden que pueden seguirme en TikTok, donde publico noticias y tarugada y media. Y saludos para Anthony Spider, Jorge Gervis, Germán López, Dino Mirage, William Daza, Maxi Salazar, Josbel que dice: Hiller, qué ganas de ser tu prima. ¡Está tocándome! ¡No estoy tocándote! ¡No estás tocándome! Y María Eloísa que dice: Gwen, te llega una notificación de un video de Killer. ¡Amo el dubstep! Bot, se te va el internet. El dubstep es de maricas. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, maduro, y nos vemos la próxima.